Hola chicos y chicas, en este tema vamos a ver los ecosistemas. La ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones de los distintos seres vivos entre sí y con su entorno. Por tanto, podemos decir que la ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas. Los científicos encargados de su estudio se llaman ecólogos. No hay que confundirlos con los ecologistas, que son las personas interesadas en la conservación de la naturaleza. El ecosistema es el conjunto formado por el biotopo y la biocenosis. Pero bien, vamos a ver qué es esto del biotopo. El biotopo son los componentes no vivos de una zona, por ejemplo, las rocas, el aire, el agua. Sin embargo, la biocenosis son los seres vivos que habitan en un lugar determinado. Tanto el biotopo como la biocenosis forman parte del ecosistema. El biotopo es el conjunto de componentes ambientales como el suelo, el agua, el aire, la luz, la temperatura, mientras que la biocenosis es el conjunto de los seres vivos que residen o que viven en ese ecosistema. Tenemos las plantas, los animales y también el hombre mismo. Un ecosistema está formado por un conjunto de seres vivos y por el lugar en el que habitan, además de las relaciones entre los seres vivos y su propio medio. Por tanto, el ecosistema es el conjunto de los seres vivos que nos encontramos aquí en esta fotografía, más el biotopo, que es el lugar donde vive. Un ecosistema está formado entonces por los animales, el lugar en el que viven y las relaciones que se producen entre ellos. Los ecosistemas es el conjunto de seres vivos que se relacionan entre ellos y con el medio en el que viven. En otras palabras, el ecosistema es una unidad formada por factores bióticos, es decir, los seres vivos, vegetales, plantas, animales, y los factores abióticos, que son los componentes que no tienen vida, por ejemplo, la temperatura, el suelo, piedras, roca, agua, etc. Palabras importantes: bióticos son los seres vivos, mientras que los abióticos es lo que carece de vida, es algo inerte. Ya sabemos que cada ser vivo necesita un lugar adecuado para vivir. Pues puede ser agua dulce, salada, árboles para que le den sombra, clima caluroso o frío. Ese lugar es el adecuado para su hábitat. Entonces, el hábitat de un ser vivo es el lugar donde vive. Tiene unas características determinadas de luz, temperatura, aire, agua y suelo. El agua de un estanque es el hábitat de muchos seres vivos, por ejemplo, los nenúfares, peces, tortugas, ranas, animales que no vemos, microscópicos. Todos esos seres vivos que comparten el mismo hábitat y que necesitan unas condiciones para vivir es lo que llamamos una comunidad. Por tanto, una comunidad es el conjunto de seres vivos que viven en el mismo hábitat. El hábitat, es decir, el lugar donde viven todos los animales, más el conjunto de seres vivos que viven en ese lugar, es lo que llamamos ecosistema. Podemos distinguir tres tipos de ecosistemas. Los ecosistemas terrestres, que están formados por desiertos, selvas, bosques, matorrales. Otro tipo de ecosistema es el acuático, que está formado por los ríos, lagos, mares. Y luego tenemos un tercer tipo de ecosistema, que es el que llamamos mixto. Por ejemplo, las zonas de las costas y humedales. Dentro de los ecosistemas acuáticos distinguimos los ecosistemas de agua dulce y los ecosistemas de agua salada. De agua dulce pues son ríos, lagos, pantanos, mientras que los ecosistemas de agua salada pues son los que se encuentran en los océanos y en el mar, también los arrecifes de coral. Otro tipo de ecosistemas son los terrestres. Y tenemos aquí tres tipos.
Tenemos los bosques, que suele haber muchos árboles que dan refugio y alimento a gran cantidad de seres vivos. Tenemos por otro lado las praderas, en las que hay pocos árboles. Las plantas más abundantes de este tipo de ecosistema terrestre son las hierbas. Y por último tenemos los desiertos, que son zonas extremas de calor o extremas de frío. No penséis solo en el desierto, podríamos pensar también en zonas, pues, por ejemplo, polares, donde no hay más que nieve, hace mucho frío y la vida del hombre, por ejemplo, pues es bastante difícil. Las relaciones en el ecosistema son las relaciones que se establecen entre las distintas especies de un ecosistema. Tenemos 4 tipos: la depredación, la competencia, el parasitismo y el mutualismo. Ahora los vamos a ver cada uno de ellos. La depredación consiste en que un ser vivo se alimenta de otro, al que previamente le da muerte. La competencia: 2 especies utilizan el mismo recurso, como por ejemplo un mismo espacio para criar o un mismo alimento. Entonces tienen que competir entre ellos para conseguirlo. El parasitismo: esto ocurre cuando un ser vivo se alimenta de otro, causándole un perjuicio, pero no la muerte. Los hay de tipo interno y de tipo externo. Por ejemplo, de tipo interno es cuando un protozoo vive en el intestino de la rana, se alimenta a su costa y debilita a la propia rana. Mutualismo: es cuando 2 especies se unen, se asocian para beneficiarse mutuamente. Por ejemplo, el zampullín cuellinegro y el pato colorado forman una colonia reproductora y las 2 especies en época de reproducción se unen, se asocian para proteger a sus crías. Bueno, pues vamos a repasar un poco lo que hemos aprendido sobre los ecosistemas. El ecosistema es el conjunto formado por un biotopo, por una comunidad o biocenosis y por todas las relaciones que hay entre ambos elementos. Es decir, por un lado tenemos el sitio, el lugar físico donde están viviendo las especies. Por otro lado tenemos las especies, las distintas especies que viven en ese lugar. Y por último tenemos las relaciones que hay entre el lugar físico donde viven y las propias especies que viven ahí. Los biotopos pueden tener distintas características. Por ejemplo, una de ellas es la luminosidad, la cantidad de luz solar que llega a ese sitio físico. Hay biotopos en los que la temperatura puede ser constantemente fría o constantemente cálida o muy variable. También tenemos biotopos en los que el agua puede ser muy abundante o muy escasa, puede ser dulce o salada, puede estar en estado líquido o congelada. La altitud es otra característica que nos podemos encontrar en los biotopos. Hay biotopos que están situados a nivel del mar y otros biotopos están en montañas más o menos elevadas. Hay biotopos acuáticos en los que el elemento predominante es la masa de agua, situada entre la atmósfera y con un fondo rocoso y arenoso, que es lo que forma el fondo del mar. Los biotopos terrestres están situados en las zonas que no están cubiertas por masas de agua. También tenemos biotopos mixtos, que son aquellos que están entre los biotopos acuáticos y los biotopos terrestres. Los seres vivos dependen unos de otros para alimentarse. Así, por ejemplo, las plantas son seres autótrofos, es decir, que fabrican su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas. También están los seres vivos consumidores. Son seres heterótrofos
que obtienen sus alimentos comiéndose a otros seres vivos. Por ejemplo, los animales carnívoros se alimentan con la carne de otros animales. Los animales omnívoros, que son los que comen tanto plantas como animales, también son consumidores. Por tanto, las plantas, puesto que fabrican su propio alimento, reciben el nombre de productores, y los animales, como se alimentan de otros seres vivos, se llaman consumidores. Las bacterias y los hongos son organismos descomponedores, son heterótrofos, es decir, se alimentan transformando restos de seres vivos en sustancias inorgánicas. Los seres vivos de un ecosistema se alimentan unos de otros. Para representar cómo se alimentan se usa un esquema que se llama cadena alimentaria. Las adaptaciones de los seres vivos al biotopo. Vamos a ver cómo se adaptan los seres vivos al biotopo para obtener oxígeno, para soportar las temperaturas, para conseguir agua o para sostenerse o desplazarse. Las algas, que son acuáticas, toman el oxígeno disuelto en el agua a través de toda la superficie del cuerpo. El espeso pelaje y la capa de grasa bajo la piel de las focas las protegen de las temperaturas frías de las aguas donde viven. Los camellos pueden aguantar mucho tiempo sin beber. Esto permite que sobrevivan en los desiertos. Los orangutanes y otros monos tienen extremidades con manos para desplazarse por los árboles. Las garrapatas son animales muy pequeños que se adhieren a la piel de otros animales y se alimentan de la sangre que estos tienen. Las lapas se adhieren a las rocas para protegerse de sus enemigos, para que no sean comidas. Este ave se llama fragata y durante el cortejo amoroso resulta aún más espectacular, ya que el macho infla una capa de piel roja debajo del pico y parece un gran globo rojo con impresionante colorido. Los problemas que afectan al medio ambiente. Tenemos varios problemas, como la contaminación, el calentamiento global, la deforestación y la pérdida de la biodiversidad. La contaminación, pues bueno, ya sabemos que las personas al arrojar la basura al suelo provocamos que muchos animales se mueran porque comen esas basuras por error. El calentamiento global se produce por actividades humanas que generan basuras, humos y sustancias perjudiciales para la salud y para los ecosistemas. Cada vez estamos destruyendo más la capa de ozono, que es esta capa es la que nos protege de los rayos ultravioletas del sol. Además, se está produciendo un sobrecalentamiento del agua de los mares, se están descongelando los hielos de los polos, en fin, una catástrofe a nivel global. Otro problema que tenemos es la deforestación, que consiste en la tala indiscriminada de árboles para conseguir madera, para tener terreno donde cultivar o para construir más casas. Si desaparece un bosque, ¿qué es lo que pasa? Pues que desaparece la fauna que vive en ese bosque. Además, el suelo queda desprotegido ante la erosión y se deteriora aún más el ecosistema. Otro problema que nos encontramos es la pérdida de la biodiversidad. Esto ocurre porque las personas recogemos más animales o más plantas de las que se puede producir de forma natural en nuestro ecosistema. Por ejemplo, tenemos el caso de la pesca del atún. Si los pescadores se dedican a pescar muchísimos atunes, pues resulta que llegará un momento que los atunes no se podrán reproducir y dejará de existir atunes en el mar. Actualmente están desapareciendo especies tan hermosas como el lince ibérico y el oso panda. Bueno, chicos y chicas, espero que hayáis aprendido muchas cosas sobre los ecosistemas en este tema. Nos vemos. Chao, chao.